Hola a todos, bienvenidos a este workshop sobre la emocionalidad lunar. Estoy feliz de que nos puedas acompañar en este proceso. Mi nombre es Joana Jaramillo y vengo dedicándome hace más o menos 10 años en este maravilloso mundo de la astrología. Mis acercamientos siempre han sido del corte esotérico y esto ha revolucionado totalmente la manera en que me he acercado a la astrología porque ha pasado de ser una herramienta descriptiva y predictiva a una herramienta de empoderamiento y sobre todo una herramienta espiritual. La astrología esotérica me ha permitido ver que tenemos muchísimo más poder y muchas más capacidades para empezar a usar verdaderamente nuestros recursos y transformar nuestra vida. Así que en el día de hoy nos reunimos todos acá para ahondar y profundizar en nuestra emocionalidad lunar. La luna es el planeta más rápido considerado en la astrología. Esta luna, que en realidad es el satélite de la Tierra, representa estos movimientos fluctuantes de la emoción que pueden alterarnos o ayudarnos en las experiencias de nuestra vida. De todo lo que he estudiado, pienso que lo más importante siempre es iniciar por el estudio de la luna en la carta natal. Y para los que todavía no saben qué es la carta natal es una fotografía del cielo en el momento exacto y justo de nacimiento. Este mapa y esta guía nos ayuda a describir de manera muy exacta la manera en que vemos nuestra realidad. Es decir, que una carta natal no es una situación donde nos debamos sentir esclavizados o donde nos debamos sentir totalmente determinados. En realidad, la carta natal nos está mostrando cuáles son las creencias, los patrones o los puntos de vista desde donde estamos percibiendo nuestra realidad. Gracias a eso, cualquier persona que aprenda y que esté especializado en el mundo del simbolismo astrológico puede ver esta carta natal y explicar o describir de una manera muy exacta las circunstancias de tu vida. Hay mundos como hay personas, hay universos como hay personas y tiene que ver con que todos estamos viendo la realidad desde puntos o focos de vista totalmente distintos. En la medida en que nosotros nos acercamos a esos puntos, logramos entender por qué estamos viendo la realidad como la estamos viendo y tomamos la decisión consciente y voluntaria de crear los cambios en nuestra vida, pues todas las cosas empiezan a prestarse como una herramienta de autoconocimiento y de empoderamiento. Y esto es lo que quiero que hagamos en el taller del día de hoy. Así que te agradezco por estar aquí, por estar presente. Te quiero contar un poquito de qué se trata este workshop. Este workshop fue inicialmente creado y dictado en Bogotá, Colombia, en el año 2018. Los participantes tuvieron una gran acogida de este taller y decidimos lanzarlo online para que tuvieras tú la oportunidad de verlo, disfrutarlo y ahondar en él desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de tu día. Es decir, que este workshop podrás tener acceso a él completamente libre para que tú desde tu momento o desde los tiempos que tengas libres puedas ahondar en tu propia emocionalidad. Ahora, este workshop va un poco más allá porque no se trata simplemente de generalizar con teorías o con descripciones acerca de cómo sientes o de cómo es tu emoción. Vamos un poco más hondo y lo que estamos haciendo aquí es usar este taller basado en tu propia carta natal. Es decir, que cuando tú compras este workshop, no solamente vas a tener acceso a todas las clases, sino que también se te será enviado una carta natal, el gráfico de tu carta natal, para que tú mismo puedas detectar cuál es tu emocionalidad. Ahora, la emocionalidad, podemos todos estar de acuerdo, difiere con las personas. No todos sentimos de la misma manera, no todos nos acercamos a las emociones desde el mismo lugar. Es por esto que parte del trabajo y gran parte de este workshop se basa en que tú mismo descubras cuál es tu emoción, porque muchos de nosotros tenemos emociones que son complejas, reúnen rasgos muy diferentes, únicos y nos revelan información que es diferente para cada caso. Así que a pesar de que es un taller abierto a cualquier persona, a partir del estudio de tu propia carta natal y con la guía de exploración que viene en este workshop,
tú podrás entender cuál es la complejidad elemental que experimentas en tu emoción. Bueno, bienvenido entonces a este workshop. Ponte cómodo, trata de desconectarte de todos los agentes que pueden presentar entretención o distracción y sumerjámonos un poco en este trayecto de nuestra emocionalidad. En este apartado te quiero explicar por qué es importante la luna en la astrología, por qué es importante este tema en este momento, por qué le dedicamos todo un workshop, por qué siquiera debo demorarme un poco de tiempo para ver estas lecciones y sumergirme en este trabajo con mi propia carta natal. Pues bien, la luna es considerado un planeta en la astrología y para los antiguos la relación que había con la luna era muy cercana y muy estrecha. Es decir, la luna es uno de los astros que son más evidentes, más brillantes en el cielo. Tal vez a nosotros nos cueste mucho entender la proximidad emocional que había con este satélite, porque la mayoría de nosotros vivimos en lugares que tienen mucha luz y no estamos acostumbrados a noches totalmente oscuras. Pero imagínense estar en una oscuridad total y que la única luz que te guía sería la de la luna llena o de la luna creciente. Para los antiguos, esa luna y el impacto de esa luz era muy importante en sus vidas. Muchas de las culturas también han estado fundamentadas en ciclos que son lunares, es decir, por ejemplo, la tradición judía divide su calendario bajo las lunas y eso también lo hicieron los antiguos mayas y otras antiguas tradiciones, incluso como la budista, donde todavía se establece una distribución del tiempo bajo los ciclos de la luna. Hay miles de mitos, leyendas, historias, cuentos de hadas, cuentos para niños, cuentos para adultos, cuentos de terror, donde la luna empieza a jugar un papel predominante. Muchos de nosotros hemos conocido historias donde aparece la anciana, la bruja, el dragón, la ballena y son justamente estos personajes que aparecen justo en el momento en que el príncipe o el aventurero quiere lanzarse en la exploración de lo nuevo o en la conquista de su gran amor. Ahora, parte de lo que no podemos entender de los cuentos de hadas o de lo que nos cuesta entender de los mitos es que asociamos personajes con gente diferente de nosotros mismos. Pero estas leyendas están hablando acerca de quiénes somos nosotros en esencia. Es decir, que nosotros en esencia tenemos un componente que es ese aventurero que se quiere explorar, que quiere conocer, que quiere abrirse a nuevos caminos, que ese vendría a ser nuestro aspecto masculino, ese príncipe aventurero que quiere abrirse a lo nuevo. Y está la princesa que está de alguna forma tentando a ese príncipe para que vaya a rescatarla, que sería en nuestro caso psicológico el deseo, esa parte que nos seduce, que nos encanta, que nos envuelve en sus grandes dotes de sensualidad. Ese deseo, lo que tú quieres, lo que tú sueñas, lo que tú aspiras, es la princesa en esa torre que necesita ser rescatada para que esa parte consciente o masculina se haga consciente una vez más de cuáles son sus sueños y sus aspiraciones. Pero en medio de ese recorrido, mientras el príncipe o esa parte masculina conquistadora dentro de nosotros llega a esa aspiración o ese sueño, en medio de ella está la luna. Y hay varias versiones de la luna, porque ese sueño, esa princesa encantada, es la parte evolucionada de la luna. Pero en medio está una luna que es salvaje, que no está entrenada. Esta luna que es salvaje y que no está entrenada es lo que se ha presentado antiguamente como la anciana que te hechiza o te envenena, la bruja que te echa un encantamiento y que te hace olvidar, las sirenas que con sus sonidos te ensordecen y te hacen perder el objetivo, la ballena que engulle a Jonás y lo hace interrumpir en su proceso. La madrastra celosa que le pone muchísimas trabas y sortilegios al héroe o al semidios. Pero también está el dragón que está en intermedio, justo cuando el príncipe está a punto de rescatar a la princesa, aparece un dragón que quiere devorarse todo con sus grandes llamas.
Estos personajes cumplen una función y es mostrarnos lo que nuestra emoción no entrenada nos hace cada vez que nosotros queremos ir por algo nuevo y por la expansión de nuestra vida. Es decir, que cada vez que nosotros queremos conquistar un deseo, aparece esa emocionalidad primordial, esa emocionalidad desbordada, esa emocionalidad no entrenada y nos pone zancadillas, nos pone pruebas, nos reta, nos dice y nos sabotea permanentemente, nos dice cosas como ¿quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? Y usualmente se trata de ese factor de contención que nos dice, es mejor que te quedes acá, es mejor que no te vayas y que no te arriesgues y no te expongas a situaciones que no sabes cómo van a salir. No vas a poder controlarlas. Y si no las puedes controlar, ahí hay peligro. Y yo te estoy alertando del peligro que puede haber. Ahora, esto nos pasa todos los días. En la medida en que nosotros tenemos una aspiración, que tenemos una meta y que de alguna forma esa meta nos saca de la zona de lo conocido, aparece la emocionalidad lunar y nos dice, no, un momento, es mejor quedarnos y replegarnos a donde estamos. Así que podemos familiarizarnos perfectamente con esta emocionalidad. Muchos de nosotros, sobre todo en esta cultura occidental, creemos que entre menos emocionales seamos, mejor. Vamos a ser más productivos, más asertivos, más capaces, vamos a crecer más. Entonces creemos que nuestra meta es anular la emoción, eliminarla, reprimirla, controlarla. Generamos esa actitud exacerbada del control racional para empezar a tranquilizar a nuestra emoción. Cuando nos acercamos a lo inexplicable, cuando nos acercamos a nuestras sensaciones más profundas, allí mismo nos alertamos y es la razón en la que empieza a decir, detente, calma esa emoción porque no sabemos qué va a pasar. Esa es el rol de la emocionalidad lunar. Está representada como la madre o como el huevo que contiene al polluelo. Si bien una vez lo protege, luego lo puede asfixiar cuando este polluelo necesita romper la cáscara y salir a explorar. Es demasiado grande para estar todavía sumergido en esa cáscara. Y si la cáscara no se rompe y no tiene la suficiente fuerza, ese polluelo va a morir asfixiado en esa estructura de contención que aparentemente parece ser muy suave, dulce y maternal. Es decir, que nuestro trabajo no es anular la emoción, nuestro trabajo es cultivar la emoción. No es no sentir, es sentir bien, es sentir bello, es crear cada vez más maneras para atraer el equilibrio, para atraer la belleza en nuestro entorno, para atraer la belleza en nuestros vínculos. No es que no queramos de alguna forma sensibilizarnos o entrar en la sutileza de las emociones. Muchos de nosotros queremos gozo, alegría, sentirnos eufóricos de vivir, gozosos de estar aquí presentes. Pero lo que no queremos son esas sensaciones típicas de la luna, que son el abandono, la soledad, la sensación de no pertenecer, la sensación de aislamiento, de separatividad y de poco poder personal. Esas sensaciones, esas emociones de las cuales tú y yo hemos estado varias veces presos, tienen que ver con esa emoción que no podemos de alguna forma domesticar. La luna en la carta natal está representando esa parte de nuestra psique, ese pedazo de nuestro yo que nos está hablando de ese animal salvaje que tiene mucho miedo de lo que puede llegar a pasar y por eso no escatima en usar varias armas para protegernos y cuidarnos. Esto te pasa a ti y a mí y es una parte necesaria de nosotros mismos que nos ayuda a mantener en control y crear un ambiente que es familiar, que es de protección, que es de sensación contenedora. Pero si no hacemos consciente esa emocionalidad lunar, tendemos a generar las mismas circunstancias una y otra vez. Se trata de que esa luna en la carta natal deje de ser un animal salvaje, ese animal que no permite que nos expandamos o que conozcamos nuestras aspiraciones y deseos, y más bien empezar a entrenarla para convertirla en un animal doméstico. El animal doméstico se diferencia del animal salvaje porque está cerca a la conciencia de lo humano y por eso puede
crear o aspirar a potenciales que tiene, pero que no sabía que tenía porque el contexto no se lo permitía. Es decir, que nuestra luna no es negativa, es simplemente una herramienta que tenemos que aprender a usarla, como todo en la vida. Así que aquí te quiero explicar sobre los 5 puntos de por qué es importante este workshop y por qué es importante la luna y la emocionalidad lunar en tu carta natal. El primer punto es porque la luna está teniendo nuestras reacciones emocionales y automáticas. Las reacciones se caracterizan por simplemente ser un disparador automático. No hay conciencia, la conciencia no interviene en estos actos. Es como decir, de alguna forma, que algo dispara tus botones y eso genera una respuesta que es automática. Para muchos los botones van a ser diferentes, es decir, para unos una pelea va a generar algún tipo de reacción o alguna circunstancia específica como una entrevista de trabajo o como esa sensación de miedo o de angustia esperando los resultados de un examen médico. Para muchos la experiencia va a ser diferente. Si bien para algunos esperar los exámenes no es algo que los dispare, para otros sí, porque de acuerdo a sus memorias va a generar unas reacciones que son automáticas. El segundo punto tiene que ver con que condicionan nuestros vínculos, es decir, nosotros amamos con nuestra luna y deseamos que nos amen también a través de esa luna. La descripción o lo que nosotros conocemos como amor está muy ligado a lo que significa la luna en tu carta natal, porque para todos el amor puede ser muy diferente. Como existen estructuras emocionales del pasado y también memorias y también estructuras mentales que incluso tienen que ver con el contexto en el que nacimos familiar o en el contexto social o en el contexto cultural, muchos de nosotros tenemos ciertas maneras en que preferimos ser amados. Es decir, que en la medida en que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida, los vínculos más íntimos son los que nos van a revelar cuál es esa naturaleza lunar. Nosotros no vamos a poner la luna en una entrevista de trabajo, no vamos a poner la luna en una presentación o en una exposición como esta. Nosotros vamos a exponer a la luna en vínculos que son increíblemente íntimos, como la familia, el hogar, los hijos, los padres y, por supuesto, más que nada, la pareja. Cuando tú no reconoces cuál es tu emocionalidad lunar, tú vas a exigirle a tu pareja que te brinde ciertos aspectos que para ti son necesarios. Y si tú no te encargas de esos aspectos que para ti son necesarios, tú vas a estar siempre poniendo afuera, es decir, creando una expectativa para recibir eso del mundo exterior, lo cual es la mayoría de las circunstancias que nos suceden en nuestros vínculos, que estamos esperando que el otro nos dé algo que nosotros mismos no sabemos bien de qué se trata y que no nos podemos dar. Es decir, que las relaciones se establecen no por un principio de amor, sino por un principio de tratar de mantener un sistema en equilibrio donde yo me siento a salvo, contenida, protegida y nutrida. Es decir, que si tú quieres llevar tu visión o tus vínculos a un nivel más profundo, necesitas entender cuál es la naturaleza emocional y la naturaleza elemental de tu luna en tu carta natal o de alguna forma cuáles son tus reacciones básicas o tus descripciones o tus intentos de comprender el amor. Porque si lo haces, vas a poder abrirte a nuevas experiencias, tal vez a recibir el amor que el otro te está dando desde su propia visión y nutrir esa definición más ampliamente. Este punto me lleva al tercer punto, que es que la luna habla de nuestras necesidades. Somos muy pocas las personas que realmente conocemos qué es lo que necesitamos. Esto casi no lo sabemos ninguno de nosotros. Nos cuesta saber qué necesitamos y luego nos cuesta defender eso que necesitamos. Es crucial porque las necesidades variarán y cada vez son más complejas. Estamos hablando de que no son solo necesidades de abrigo, de techo, de alimento o de agua. Estamos hablando de necesidades que son mucho más complejas porque nosotros los seres humanos somos complejos. Para unos la necesidad va a ser descansar y momentos de relajación y de contemplación. Para otros va a ser una necesidad sentirse productivos, sentirse capaces de crear. Para otros va a ser necesario expresarse, mostrarse tal cual son y que no les
inhiban o les cohíben su libertad de expresión. Pero para otros, la necesidad probablemente sea tiempo a solas y un tiempo de introversión y reflexión. Para muchos la necesidad va a ser diferente, pero lo que sí está claro es que en la medida en que nosotros vamos comprendiendo cuáles son nuestras necesidades, vamos creando un ambiente de contención, de amor propio, de estabilidad, de enraizamiento muy fuerte. Parte de lo que nos genera la sensación de abandono, la sensación de soledad, la sensación de no pertenencia, la sensación de baja autoestima, es que nosotros somos incapaces de proveernos un lugar o un espacio donde nos brindemos justo esas necesidades. Luego, volviendo al punto anterior, estamos poniendo afuera, sobre todo en esos vínculos íntimos, que nos brinden esas necesidades, pero ni siquiera sabemos cómo explicarlas, no sabemos de qué se trata. Estamos muy perdidos en entender o suplir eso que necesitamos. Si eso llega a suceder, el asunto es que no vamos a poder jamás llegar a los deseos. Las necesidades son la primera cosa que tenemos que suplir. Es la primera forma o estructura que nos va a hacer sentir tranquilos, en una sensación de armonía, de equilibrio. Y ahí sí podemos pensar en aspectos conscientes, en cambios importantes internamente, en meditar, en hacer cualquier actividad que nos conecte con lo superior. Pero si esta personalidad está alterada permanentemente con emociones difíciles de soportar, no va a poder generar ninguna estabilidad económica, ninguna sensación de salud y tampoco ninguna relación consciente. Ahora vamos al cuarto punto. Este cuarto punto tiene que ver con que la luna está ligada a nuestras memorias, nuestros recuerdos y el pasado. Es decir, que lo que viviste en tu infancia, la sensación, el ambiente que tuviste en tu infancia, tu mamá, tu papá, tus hermanos, las personas que estuvieron a tu cuidado, tus abuelos, tus tíos, las niñeras, cualquier persona que haya que haya configurado de alguna forma tu ambiente infantil, está tiñendo esa emocionalidad primordial. Pero más que nada, no es que sea a causa de ellos, tiene que ver con que la luna en tu carta natal está hablando de cómo interpretas ese ambiente familiar. Es decir, que yo puedo tener un ambiente cualquiera, pero si esa luna en esa carta natal está hablando de una cierta interpretación, yo tengo más tendencia a interpretarlo como dice esa luna que incluso a ver lo que realmente sucedió. Esto pasa, por ejemplo, en los casos donde a los hermanos hablan cada uno de experiencias totalmente diferentes con sus padres, porque cada uno lo sintió diferente, porque cada uno lo vivió distinto. La luna además está sembrada en los cimientos más internos y ocultos de nuestra personalidad. Y está sembrado allí porque hemos recibido esas memorias, esos recuerdos con tanta emoción que hemos impresionado al subconsciente dejando una huella que prácticamente es imborrable. Así que parte de lo que tenemos que hacer es reinterpretar esas memorias, esos recuerdos y esas sensaciones de pasado, porque si no, nos tiñe o nos nubla el presente actual. Y por último, el quinto punto tiene que ver con la adaptación y la supervivencia. La luna es como este animalito que está entrenado para cuidarnos de cualquier peligro. Pero este animalito necesita un contexto de hostilidad, es decir, siempre va a estar en el ataque, la defensa o la huida. Y fue muy necesario en muchos momentos de nuestra evolución, pero ahora estamos en un presente que no es igual ni al de nuestra infancia y a un presente que no es igual al de nuestros pasados y en las experiencias que nuestros ancestros tuvieron que sortear. Es decir, que si seguimos viviendo en la sensación de adaptación y de supervivencia, nos estamos negando energía o posibilidades de expandirnos a nuevas situaciones que tienen que ver más con el gozo, la tranquilidad, la paz interior y la plenitud. La luna está totalmente condicionada para simplemente actuar en sensación de hostilidad. Pero si ella quiere actuar, necesita crear en su entorno la sensación de hostilidad. Así que también parte importante de entender de nuestra luna natal es que debemos darle esa sensación de contención para que pueda madurar emocionalmente y pasar ese estado primario de supervivencia para que pueda llegar a ser, de hecho,
un espacio de contenedor que nos permita crear con conciencia. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase del día de hoy. Te espero en la segunda clase a continuación, donde hablaremos sobre tu carta natal y los 4 puntos desde donde debes acercarte en cualquier carta natal. Hablaremos también sobre los componentes necesarios para tener en cuenta al acercarte a la complejidad de tu naturaleza emocional. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por acompañarme.